El sol caía a plomo sobre las tierras áridas del desierto. El horizonte temblaba con la ilusión del calor, como si la misma tierra respirara un aire espeso y sofocante. Los buitres giraban en círculos lejanos, presagio de que algo o alguien terminaría mal ese día. El viento soplaba arrastrando granos de arena que se colaban en los ojos y la boca, un recordatorio de que aquel lugar no ofrecía piedad ni para hombres ni para bestias. A lo lejos, se divisaba un grupo de 5 jinetes avanzando lentamente, cada uno con el rostro cubierto por pañuelos polvorientos. Eran forajidos, hombres sin ley, que vagaban por esas tierras desde hacía semanas tras un golpe fallido en un banco de Arizona. Cansados, hambrientos y con las provisiones casi agotadas, buscaban un sitio donde descansar y reponerse antes de seguir su camino. Sus caballos jadeaban bajo el peso del calor y los hombres mascaban tabaco como si así pudieran engañar el vacío de sus estómagos. El líder de la banda, un sujeto alto de chaqueta negra llamado Rance Miller, llevaba una cicatriz en la mejilla izquierda y una mirada dura que hablaba de muchas muertes pasadas. Detrás de él, un par de hombres fornidos y sucios intercambiaban risas toscas mientras discutían sobre botín y mujeres. El cuarto, un joven de apenas 20 años, parecía menos curtido. Tenía la mirada inquieta, como si la conciencia aún le pesara en los hombros. El quinto, un hombre delgado con barba desordenada, observaba el horizonte con desconfianza constante. Cuando el sol comenzaba a descender hacia la tarde, divisaron lo que parecía ser una pequeña cabaña solitaria levantada con maderas ásperas. No había humo en la chimenea ni señales de ganado cerca, pero la casa estaba en pie, firme contra el desierto, y eso bastaba para despertar su interés. «Miren lo que tenemos ahí», dijo Rance, señalando la cabaña con un movimiento de la cabeza. «Parece que alguien vive todavía en este maldito páramo». Los demás lo miraron con ansias. Una casa significaba agua, comida, quizás hasta un techo para pasar la noche. También significaba diversión, y algunos ya se relamían con la idea de una colona indefensa esperando detrás de esas paredes. «Seguro es una viuda o una familia pobre», rió el barbudo, mostrando los dientes amarillentos. «Fácil de manejar». El joven del grupo frunció el ceño, incómodo con el tono de sus compañeros, pero guardó silencio. Avanzaron hasta detenerse frente a la cabaña. El silencio era tan pesado que hasta los caballos relinchaban nerviosos. Rance desmontó primero, escupió al suelo y dio un par de pasos hacia la puerta. La madera crujió bajo sus botas. Tocó con fuerza, como si la casa le debiera una respuesta inmediata. «Oiga, en la casa», rugió con voz áspera, «salga y muestre hospitalidad». Tras unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió lentamente, revelando la figura de una mujer. A primera vista, parecía exactamente lo que esperaban, una colona solitaria. Vestía un sencillo vestido de algodón azul, desteñido por el sol y con costuras remendadas en varias partes. El cabello oscuro recogido en un moño bajo, el rostro marcado por el polvo y el cansancio, y unos ojos serenos que no mostraban ni miedo ni sorpresa. Ella los miró, como si ya supiera lo que buscaban. Sin embargo, en vez de cerrar la puerta o gritar, se mantuvo de pie con firmeza. «¿Qué quieren?», preguntó con voz firme, sin titubear. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la calma de aquella mujer. Muchos colonos se habrían escondido o suplicado de inmediato, pero ella no parecía intimidada. «Un poco de agua, y quizá un lugar donde descansar», dijo Rance con una sonrisa torcida que no llegaba a los ojos. Ella entrecerró la mirada evaluando. Luego asintió lentamente. «Hay agua en el pozo y sombra en el pórtico». El barbudo soltó una carcajada burlona. «Miren nada más, hasta nos da órdenes la señorita». El joven volvió a fruncir el ceño, sintiendo algo extraño en el ambiente. Esa mujer no era como las demás colonas que había visto. Su postura era demasiado erguida, su voz demasiado controlada, como si cada palabra estuviera calculada. Mientras los hombres bebían agua y ataban a los caballos, la colona se retiró al interior de la cabaña. Nadie lo notó, pero bajo la mesa de madera descansaba un par de pistolas con empuñaduras de plata, limpias y listas para usarse. En ese instante, los forajidos creían haber encontrado un refugio fácil, un sitio donde aprovecharse de la aparente fragilidad de una mujer. Lo que no sabían era que habían llamado a la puerta de un fantasma temido en todo el oeste. Isabela la viuda Roja Martínez, la pistolera más buscada y peligrosa, oculta bajo el disfraz perfecto de una simple colona. El encuentro fatal acababa de comenzar. La puerta de la cabaña seguía entreabierta. Afuera los 5 forajidos se movían como lobos hambrientos, husmeando un territorio que creían haber conquistado. La mujer, erguida en el umbral, no retrocedía ni un centímetro. Su vestido azul desteñido y el cabello oscuro recogido daban la imagen de una colona cualquiera. Alguien acostumbrada a la dureza del desierto y a la soledad de una vida sin lujos. Pero sus ojos
Sus ojos no eran comunes. Había en ellos una calma demasiado sólida, como un pozo profundo que no se altera con el viento. Los forajidos lo notaron sin saberlo, esa incomodidad de enfrentar a alguien que no parpadea ante la amenaza. Rance Miller, el líder, fue el primero en avanzar unos pasos. Era un hombre acostumbrado a leer a las personas en segundos. ¿Quién mentía? ¿Quién se quebraría? ¿Quién valía la pena usar? ¿Y quién debía morir? Al ver a aquella mujer, su instinto se dividió. Parte de él decía que era una campesina nada más. Otra parte, la más vieja y curtida, le advertía que había algo raro en su serenidad. «Agradecemos la hospitalidad», dijo con una sonrisa torcida, aunque su tono goteaba de sarcasmo. «El desierto no perdona a nadie, ¿verdad, señora?» Ella lo miró fijamente sin devolver la sonrisa. «El desierto nunca perdona, pero tampoco lo hacen algunos hombres». Las palabras cayeron como piedras en la arena. El joven del grupo, llamado Caleb, sintió un escalofrío. Había acompañado a esa banda por necesidad, arrastrado por deudas y hambre, pero no tenía la sangre fría de sus compañeros. Algo en aquella mujer lo hacía sentir como si fueran ellos los que estaban siendo evaluados, no al revés. El barbudo soltó una carcajada. «Mírenla. Habla como si tuviera cuchillos en la lengua. Tranquila, señora. Nosotros solo queremos agua y pan duro. Nada más. Al menos por ahora». Las carcajadas de los demás lo acompañaron, menos la de Caleb, que se limitó a mirar sus botas llenas de polvo. La mujer no se inmutó. Dio un paso hacia atrás y señaló con la barbilla. «El agua está en el pozo. Siéntense en el pórtico, descansen. El sol pronto caerá y este lugar no es seguro después de la oscuridad». Aquella advertencia, dicha con la naturalidad de alguien que conocía bien la zona, incomodó al flacucho de la banda. Miró hacia los alrededores como si esperara ver algo acechando en las sombras de las rocas lejanas. Rance, en cambio, no se dejó intimidar. «Muy amable». Su voz sonaba como el filo de un cuchillo. «Quizá hasta seamos buenos vecinos por un rato». Los hombres obedecieron y se dirigieron al pozo. El agua fresca y clara les devolvió fuerzas. Mientras tanto, ella volvió al interior de la casa. Desde la ventana, los observó en silencio, con los brazos cruzados y la espalda recta. Por dentro, su mente trabajaba como engranajes bien aceitados. Había pasado años escondida, adoptando el papel de colona humilde para desaparecer de la casa de la ley y de los cazarrecompensas. Pero nada en su fachada era casual. La ropa gastada, la voz mesurada, la aparente soledad. Era un disfraz tejido con paciencia. Lo que esos hombres ignoraban era que detrás de cada detalle había una estrategia, un modo de sobrevivir sin levantar sospechas. Los forajidos, sin embargo, no eran tontos, o al menos no todos. El joven Caleb la observaba de reojo, analizando su postura. Había visto colonas antes, mujeres dobladas por el trabajo, con manos agrietadas y miradas cansadas. Ella, en cambio, parecía llevarse el peso del mundo con facilidad. Había firmeza en sus dedos, callos de otro tipo en sus palmas, los que no se hacen con una pala, sino con la culata de un revólver. Mientras el grupo se acomodaba, el barbudo volvió a bromear, esta vez más atrevido. «¿Y qué hace una dama sola en medio de este infierno? ¿No teme a los coyotes o a los hombres peores que coyotes?» Ella se giró, lo miró un instante y respondió: «El miedo no sirve de nada en un lugar como este. Si tienes miedo ya estás muerto». El silencio cayó de golpe. Ni siquiera el viento se atrevió a soplar por un segundo. El barbudo carraspeó, intentando devolverle ligereza al momento, pero la frase se clavó en la memoria de todos. Rance sonrió, pero sus ojos brillaban con una chispa de sospecha. «Tiene razón, señora. El miedo no sirve. Pero la prudencia sí». El intercambio de palabras parecía trivial, pero en realidad era un duelo velado. Ella hablaba como alguien que había probado la muerte de cerca demasiadas veces, y Rance lo percibía, aunque no podía ponerle nombre aún. La mujer se retiró hacia la oscuridad de su cabaña, dejando que los forajidos rieran y se acomodaran bajo la sombra. Sin embargo, mientras sus manos acariciaban disimuladamente las pistolas ocultas bajo la mesa, sabía que la noche traería más que descanso. El peligro no estaba en el desierto, sino sentado en su propio pórtico. Lo que los forajidos no sabían era que cada palabra de aquella colona era un hilo de advertencia. Estaban bailando al borde de un abismo que todavía no veían, y ella, Isabela la viuda Roja Martínez, ya había comenzado a medir la distancia antes de empujarlos. El sol caía tras las colinas rojizas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La cabaña solitaria se había convertido en un refugio improvisado para los 5 bandidos. El olor a cuero sudado y tabaco impregnaba el aire mientras los hombres se acomodaban en el pórtico, bebiendo agua y compartiendo trozos de carne seca. Al principio todo parecía calmarse, pero con los forajidos la calma nunca duraba demasiado.
Rance Miller, sentado en una silla desvencijada que había arrastrado al exterior, miraba fijamente hacia la puerta entreabierta de la cabaña. Su mente era un torbellino de planes. Para él nada era nunca suficiente. El agua saciaba la garganta, pero no el hambre de poder. Una simple colona no representaba peligro, se decía. Al contrario, era una oportunidad disfrazada. «Este lugar podría servirnos», dijo finalmente, con voz grave mientras escupía tabaco al suelo. El barbudo, siempre dispuesto a secundarlo, soltó una carcajada áspera. «Una buena cama, techo sobre la cabeza y quizá compañía femenina». Remarcó la última palabra con una sonrisa sucia. Los otros dos rieron, aunque el joven Caleb se removió incómodo en su asiento. El chico miraba la cabaña con nerviosismo. Había algo en la manera en que la mujer se movía, en la calma de sus palabras, que lo mantenía alerta. No podía evitar pensar que se estaban metiendo en la boca del lobo sin saberlo. «¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar aquí como si nada?», preguntó el flaco con la voz llena de desconfianza. «Las colonias siempre tienen vecinos o maridos que vuelven de pronto con una escopeta cargada». Rance lo miró con ojos fríos, como cuchillas. «Si tiene marido ya estaría aquí, y si llega sabremos cómo recibirlo». Levantó la escopeta que descansaba junto a su pierna y la golpeó contra el suelo de madera con un ruido sordo. El barbudo dio una palmada contra su rodilla. «Así se habla, Rance. ¿Por qué seguir huyendo como ratas si podemos tener un lugar como este? Agua, provisiones, hasta un techo. Y si la señorita se siente generosa, mejor aún». El comentario provocó carcajadas entre los demás. Caleb no rió. Se limitó a bajar la mirada y apretar los puños. Dentro de la casa, Isabela escuchaba cada palabra a través de las tablas. Sus oídos, acostumbrados a la tensión de los salones de apuestas y a los susurros en las cantinas, no necesitaban mucho para entender lo que planeaban. Conocía ese tipo de hombres, lobos que empezaban con bromas y acababan con sangre. Sin embargo, lejos de sentir miedo, algo dentro de ella se encendió. Era una chispa antigua, una que había jurado apagar al retirarse del mundo de la violencia. Pero allí estaba otra vez. El pulso tranquilo, la respiración controlada, la certeza de que pronto tendría que decidir entre la vida y la muerte. Mientras los forajidos se repartían planes, Rance se levantó y entró sin pedir permiso a la cabaña. La madera crujió bajo sus botas y el aire dentro parecía más denso, cargado de un silencio expectante. Isabela estaba de pie junto a la mesa, limpiando un cuchillo de cocina con un trapo. Rance la observó detenidamente. Había algo en su postura que lo desconcertaba. Demasiado erguida para alguien acostumbrada a agachar la cabeza. «Bonito lugar para vivir sola», comentó paseando la mirada por la humilde estancia. «Tranquilo, demasiado tranquilo. Es el desierto», respondió ella sin mirarlo directamente. «Aquí no hay nadie más que el viento y los que saben sobrevivir». Rance se acercó un paso más, intentando intimidarla. Pero la mujer no retrocedió. Esa frialdad lo intrigaba y en cierta forma lo provocaba. «¿Sabe qué, señora?», dijo en tono bajo, casi como un susurro. «Tengo la sensación de que usted esconde más de lo que muestra. Y a mí me gusta descubrir secretos». Los ojos de Isabela se clavaron en los suyos. Fue un instante breve, pero suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda al bandido. Se apartó con una risa forzada y salió nuevamente al pórtico, ocultando su incomodidad bajo una máscara de arrogancia. Ya de vuelta con los demás, declaró: «Mañana veremos si este lugar puede ser nuestro. Nadie en millas a la redonda. Esta cabaña es un regalo caído del cielo». El barbudo volvió a reír satisfecho. El flaco murmuró su aprobación, aunque sus ojos nerviosos escaneaban el horizonte. Caleb guardó silencio, cada vez más seguro de que estaban cometiendo un error. La ambición de los forajidos había quedado marcada. No solo querían agua o descanso, querían posesión, de la casa, del terreno y de la mujer que la habitaba. En sus mentes ya la habían convertido en botín, pero ninguno de ellos sabía que su codicia había sellado su destino, porque la mujer que creían presa fácil no solo era dueña de esa cabaña, era dueña de un pasado que podía convertir aquella noche en un baño de sangre. Y ella, la viuda roja, ya empezaba a calcular cuántas balas necesitaría para apagar sus ambiciones. La noche había caído sobre el desierto como una manta oscura, extendiendo sombras que parecían devorar la tierra. En la cabaña, una lámpara de aceite iluminaba débilmente la sala principal. La llama oscilante proyectaba figuras retorcidas en las paredes de madera, figuras que parecían moverse al compás de las respiraciones pesadas de los forajidos. Isabela se había mostrado hospitalaria. Había servido un poco de pan duro, queso seco y un jarro de agua fresca. Su rostro permanecía sereno, aunque cada movimiento era calculado. Sabía que aquellos hombres no tardarían en dejar escapar su verdadera naturaleza, y lo único que necesitaba era esperar el momento exacto. Los 5 se habían acomodado dentro y fuera de la cabaña.
riendo, bebiendo de sus propias cantimploras con restos de whisky y lanzando frases groseras para llenar el aire. La tensión era tan densa que cualquiera con sentido común habría podido cortarla con un cuchillo. Fue entonces cuando llegó el primer desliz. El barbudo, que no dejaba de mirar a Isabela con una sonrisa lasciva desde que la vieron, decidió que ya había jugado suficiente a la cortesía. Se levantó tambaleante de la silla, dejando caer un hueso roído al suelo y caminó hacia ella con pasos pesados. Mujer sola, comida en la mesa, techo sobre la cabeza, murmuró acercándose demasiado. Pero seguro también tiene frío en las noches, ¿eh? Isabela lo miró sin moverse, sin retroceder. El cuchillo que había usado para cortar el pan todavía estaba en su mano. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en sus ojos brillaba una chispa que nadie en la mesa captó, salvo Caleb, el joven. Él lo vio, y por un instante sintió un nudo en el estómago. «Siéntate». «Hank», ordenó Rance desde la mesa, sin levantar demasiado la voz, pero con autoridad. «Bah, Rance, solo bromeo», replicó el barbudo, inclinándose un poco más hacia la mujer. «¿Verdad, señorita? Un poco de compañía no hace mal a nadie». Fue entonces cuando el silencio cayó de golpe. Isabela levantó el cuchillo y lo clavó con fuerza en la mesa, a solo centímetros de la mano del hombre. El golpe resonó en la pequeña cabaña como un disparo seco. Hank dio un respingo, retrocediendo apenas. Ella habló con calma sin elevar la voz. «Le dije que comieran y descansaran». Nada más. Los otros forajidos soltaron risas nerviosas. El flaco silbó, impresionado. «Vaya, la dama tiene carácter». Pero no todos lo tomaron a la ligera. Rance, observando desde su silla, no perdió detalle del gesto. Esa velocidad, la precisión del golpe, la mirada fría, no eran de una colona cualquiera. Había visto a hombres armados en duelos temblar más que aquella mujer con un simple cuchillo. Hank, enrojecido de furia y vergüenza, se acercó de nuevo, esta vez con la mano levantada como para golpearla. «¿Maldita?» El joven Caleb se puso de pie de golpe, interponiéndose. «Basta, Hank. No vinimos a matar colonas». Todos lo miraron con sorpresa. El muchacho había permanecido callado casi todo el tiempo y ahora se atrevía a desafiar al más violento del grupo. Rance levantó la mano y el silencio volvió. Su voz fue firme, cortante. «Hank, siéntate». El barbudo gruñó pero obedeció. Se dejó caer en la silla, mascando rabia entre dientes. Isabela retiró el cuchillo de la mesa y lo limpió con la calma de quien acaba de espantar a un insecto molesto. «Coman, beban, descansen. El camino es largo y peligroso». Su tono sonaba como si estuviera dando órdenes, no como súplicas. Rance la observaba con creciente interés. Había empezado a sospechar algo, y aquel incidente solo confirmaba que esa mujer no era lo que aparentaba. No obstante, decidió no desenmascararla todavía. Había algo fascinante en aquel enigma, algo que quería disfrutar antes de resolverlo. Los hombres retomaron la cena a medias, con risas apagadas y miradas furtivas. Pero el ambiente ya había cambiado. El primer desliz de Hank había encendido una chispa. La aparente debilidad de la colona se había transformado en una incógnita peligrosa. Afuera, el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas y levantando polvo del suelo. Dentro, Isabela se retiró a un rincón, sentándose cerca de la lámpara. Fingía serenidad, pero por dentro repasaba mentalmente las balas que tenía, el alcance de sus pistolas, la posición de cada hombre en la sala. Los forajidos, cegados por la soberbia y el deseo, no lo sabían aún, pero aquella noche habían perdido la ventaja. El primer desliz ya estaba hecho. El siguiente movimiento pertenecería a Isabela. La lámpara de aceite chisporroteaba suavemente en la mesa, llenando la cabaña de un resplandor tembloroso. Los forajidos hablaban entre sí, pero sus voces eran ya un murmullo lejano para Isabela. Mientras limpiaba los restos de pan y recogía platos, su mente había comenzado a vagar, arrastrada por los recuerdos que llevaba años ocultando. La colona que todos veían no existía. Era una máscara cuidadosamente construida. En realidad, ella era Isabela Martínez, conocida en todo el viejo oeste como la Viuda Roja. El apodo lo había ganado años atrás, cuando su marido, un joven jugador de cartas con más encanto que suerte, fue asesinado en un duelo injusto. Isabela no lloró en público. En cambio, tomó las armas y buscó justicia por su cuenta. La primera vez que desenfundó, nadie lo esperaba. Había entrado en el salón donde el asesino bebía whisky rodeado de rufianes, y con un solo disparo certero lo derribó frente a todos. Ese fue el inicio de su leyenda. Los hombres rieron al principio burlándose de una mujer con pistola, pero después de 3 duelos en menos de un mes ya no se reían. El nombre de Viuda Roja corría por los pueblos como un murmullo de miedo. Isabela había vivido años cabalgando entre pueblos,
enfrentando pistoleros, asaltando convoyes de quienes la habían traicionado y dejando tras de sí un rastro de cadáveres. La ley la buscaba, los cazarrecompensas la perseguían y los forajidos la temían. Era una sombra en la frontera, imposible de atrapar, hasta que un día decidió desaparecer. Cansada de la sangre y de los duelos que nunca terminaban, se ocultó bajo la identidad de una simple colona. Construyó aquella cabaña con sus propias manos, aprendió a sembrar lo poco que la tierra permitía y a vivir con lo justo. Su plan era sencillo, que el mundo pensara que la viuda roja había muerto. Pero ahora, con 5 hombres sentados en su mesa, sabía que el pasado volvía hasta alcanzarla. En la penumbra, mientras fingía acomodar las cosas, repasaba mentalmente cada cicatriz, cada rostro que había visto caer frente a su revólver. Y también recordó a los que no había podido salvar, su marido, algunos compañeros de camino, inocentes que quedaron atrapados en tiroteos. Aquellas sombras la acompañaban como una procesión silenciosa. El joven Caleb, sentado en un rincón, la observaba con atención. Algo en la forma en que movía las manos con precisión calculada lo inquietaba. Esa no era la torpeza de una campesina. Recordó haber visto un cartel de "Se busca" hacía años en un pueblo fronterizo. Una mujer con mirada intensa, cabello oscuro y una cicatriz en la ceja. No estaba seguro, pero la idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si es ella? Ajá, pensó con un estremecimiento. Mientras tanto, Rance Miller también pensaba en silencio. Tenía experiencia suficiente para reconocer a alguien que escondía más de lo que mostraba. Esa calma no era natural, no era miedo disfrazado, sino algo mucho más peligroso. Control. Y los hombres que saben controlar el miedo son los más letales. «Oye, señora», dijo de pronto Rance, rompiendo el silencio mientras tamborileaba los dedos en la mesa. «Usted no parece como las demás. No tiembla, no suplica. ¿Cuál es su historia?» Isabela lo miró directamente a los ojos. Por un segundo, el aire se volvió más pesado, como si las paredes escucharan. Luego, con voz serena, respondió: «La misma que la suya. Sobrevivir». Rance arqueó una ceja. Había algo en esa respuesta que sonaba a media verdad, o quizá a toda una verdad escondida tras pocas palabras. Hank, todavía rencoroso tras el incidente del cuchillo, golpeó la mesa con el puño. «Bah, no es más que una viuda amargada». «¿Quién se cree que es?». Las palabras resonaron en la habitación. Isabela no respondió, pero la manera en que apretó los labios, contenida, revelaba que ese apodo llevaba más peso de lo que él podía imaginar. El silencio volvió a caer, más tenso que antes. La viuda roja no había revelado su identidad, pero las sombras de su pasado ya estaban entrando en la cabaña. Cada mirada, cada gesto, cada palabra la empujaba más cerca de desenfundar otra vez. El joven Caleb lo sintió primero. El peligro no estaba allá afuera, en coyotes o bandidos errantes. El verdadero peligro estaba sentado frente a ellos, disfrazado de colona. La noche apenas comenzaba, y las sombras del pasado estaban listas para reclamar su lugar en la historia. El silencio en la cabaña era espeso como la pólvora antes de estallar. Los forajidos se habían adueñado del lugar, caminando por cada rincón con el descaro de quien cree tener derecho sobre todo lo que toca. El líder, un hombre de barba tupida llamado Carter el Tuerto, se sentó en la mecedora de Isabela como si fuera su trono personal. Mientras los demás hurgaban en las alacenas y abrían baúles buscando botín, Isabela, con el rostro sereno y el vestido de algodón que la hacía parecer una simple mujer de frontera, mantenía la calma. Había pasado años dominando el arte de la paciencia, de esperar el momento exacto para actuar. Su mayor arma no eran las pistolas con las que la conocía todo el oeste, sino la frialdad para mantener su máscara intacta. Debajo de la mesa, oculta a simple vista, descansaban sus 2 revólveres Colt de 6 tiros, con empuñaduras de plata gastada. Los había escondido en una ranura que ella misma talló en la madera, un compartimento secreto que ni el ojo más entrenado podría descubrir sin conocer la trampa. Era su seguro, su compañía, su recuerdo de otra vida. Mientras uno de los forajidos sacaba un trozo de pan duro y lo mordía con ansias, otro encontró una botella de whisky sin abrir. La risa vulgar y el brindis improvisado llenaron la estancia. Creían que habían encontrado no solo un lugar para descansar, sino un botín fácil. Isabela los observaba como el cazador que estudia a la presa. Movimientos, gestos, debilidades. El Tuerto, con voz áspera, la señaló con el dedo. «Tú, mujer, siéntate allí, donde pueda verte». Ella obedeció caminando con pasos tranquilos hasta la silla de madera frente a la mesa. La luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro con sombras suaves, pero sus ojos oscuros brillaban con un fuego que ninguno de ellos supo interpretar. El joven de la banda, al que llamaban Billy, parecía menos confiado que los demás.
Sus ojos se detuvieron en el rostro de la colona y frunció el ceño, como si la memoria quisiera recordarle algo que había visto en un cartel de Se Busca. Isabela notó ese titubeo, ese reconocimiento fugaz, y entendió que el tiempo para jugar a la víctima se acortaba. Aún así, no se apresuró. Cada segundo que pasaba, cada trago de whisky que caía en las gargantas de los hombres aumentaba sus posibilidades. El alcohol los volvería torpes, la confianza los haría descuidados. Y cuando la tensión se rompiera, ella tendría la ventaja. Isabela bajó la mirada hacia la mesa como si estuviera resignada. Sus dedos rozaron disimuladamente el borde de la madera, justo donde la hendidura escondía la culata fría de sus armas. Sintió ese contacto familiar y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Era como reencontrarse con un viejo amigo, un recordatorio de quién era realmente bajo el disfraz de Colonna. La viuda roja, la pistolera que había escrito su nombre con sangre en cada frontera. Uno de los hombres comenzó a hablar de viejas historias. Se jactaba de haber asaltado una diligencia en Kansas, de haber abatido a un sheriff en un duelo sucio. Los demás reían, celebrando sus crímenes con carcajadas y golpes en la mesa. Isabela escuchaba en silencio, cada palabra alimentando su desprecio. Estos hombres creían ser dueños del oeste, pero no eran más que chacales sin disciplina. Y ella, aunque intentaba dejar atrás su vida, sabía que aún pertenecía a la ley salvaje de la pistola. El tuerto, con un gesto brusco, le ordenó: «Tráenos más de esa botella que escondes». Mujer, Isabela sonrió apenas, un gesto pequeño que ninguno interpretó como peligro. Se levantó despacio, cruzó la sala y fingió rebuscar en una alacena. Sus pasos eran suaves, controlados, pero cada uno la acercaba a la decisión inevitable. Al inclinarse hacia la mesa de nuevo, su mano derecha rozó de nuevo el compartimento secreto. Allí estaban sus fieles Colts. El metal frío, el peso exacto, la promesa de poder. Su respiración se acompasó. Podía escuchar los latidos de su corazón en sus oídos, pero su rostro seguía siendo inexpresivo, el de una mujer que obedece. Los forajidos no lo sabían, pero la muerte se encontraba a tan solo un movimiento de sus manos. El arma escondida no era solo hierro y pólvora. Era un símbolo de todo lo que Isabela había intentado enterrar. Su pasado de sangre, la persecución incansable de cazarrecompensas, los duelos al amanecer en los que siempre quedaba en pie. Y aunque había huido para vivir como una colona, en ese momento comprendió que el viejo oeste nunca perdonaba, nunca olvidaba, y tarde o temprano la obligaba a desenfundar otra vez. Ella no tenía prisa. Sabía que la oportunidad llegaría. Y cuando lo hiciera, ninguno de esos hombres viviría para contar que la simple colona del desierto escondía bajo la mesa las armas de la pistolera más temida del oeste. El desierto era un lugar que enseñaba a sobrevivir a los pacientes. El calor castigaba durante el día. El frío mordía durante la noche, y solo quienes aprendían a resistir, a esperar, podían mantenerse con vida. Isabela sabía eso mejor que nadie. Por eso, cuando los forajidos invadieron su cabaña creyendo que habían encontrado a una simple colona, ella no reaccionó con violencia inmediata. No. La paciencia era su verdadera arma. Los hombres estaban cada vez más confiados. Después de la primera botella de whisky y del pan duro que habían encontrado en su despensa, comenzaron a relajarse. El tuerto, el líder, se quitó el sombrero y lo lanzó sobre la mesa. Otro, de cabello grasiento, estiró las piernas sobre la cama de Isabela como si fuera suya. Las carcajadas llenaban la cabaña, pero Isabela no se dejó engañar por el ruido. Detrás de esa aparente seguridad había grietas, debilidades que ella podía usar. Se levantó lentamente y dijo con voz tranquila: «Si quieren, puedo prepararles un poco de café. El agua está fresca en el pozo». Los hombres la miraron y rieron, convencidos de que aquella mujer los servía por miedo. Ninguno sospechó que en cada gesto, en cada palabra, ella estaba midiendo el terreno. El café era una excusa. Necesitaba moverse por la cabaña, observar mejor dónde había dejado sus armas, estudiar las posiciones de los forajidos. Cada paso era parte de un tablero invisible donde se jugaba la partida. Mientras encendía el fogón y el humo subía lento, Isabela escuchaba sus conversaciones. Uno hablaba de vender caballos robados en Santa Fe, otro presumía de un asalto en la frontera. El tuerto los callaba de vez en cuando con un gruñido imponiendo su autoridad. Isabela comprendió rápido que él era el único que realmente representaba un peligro serio. El resto eran más bravucones que pistoleros. Sirvió las tazas de café con una calma que irritaba a algunos. Uno de ellos, medio borracho, le arrebató la taza con brusquedad. «Así me gusta, mujer obediente», dijo entre carcajadas. Isabela le sonrió, una sonrisa fina, casi invisible. No era de sumisión, sino de cálculo. Ese hombre, pensó, sería el primero en caer cuando llegara la hora. El joven Billy seguía inquieto.
No bebía tanto como los demás y miraba demasiado. Isabela lo notó. Sus ojos se clavaban en ella con insistencia, como si intentara descifrar un enigma. Y tenía razón. De todos, era el único que sospechaba que aquella colona no era lo que parecía. Isabela lo estudió también. Sus manos temblaban un poco y su respiración se agitaba cuando sus miradas se cruzaban. No era peligroso todavía, pero podía convertirse en una amenaza si hablaba demasiado pronto. Isabela se sentó frente a ellos con su propia taza. Fingió beber, pero apenas mojó sus labios. Sabía que necesitaba mantener la mente despejada, al contrario de ellos. ¿De dónde vienen?, preguntó con tono suave, como quien intenta ser amable para evitar un conflicto. Los forajidos comenzaron a hablar sin cuidado. El alcohol, el calor del fuego y la falsa sensación de control los hacían hablar más de la cuenta. Isabela escuchaba con atención, almacenando nombres, rutas y detalles. Cualquier cosa podría servirle si tenía que dar explicaciones en el futuro. Mientras reían y bebían, Isabela bajó la mirada hacia la mesa, justo donde sus colts descansaban ocultos. El contacto visual con ese punto invisible le recordó que no estaba indefensa. Tenía el control, aunque ellos no lo supieran. Lo más difícil era contenerse. Su instinto de pistolera le pedía desenfundar en ese instante, acabar con todos de un disparo certero. Pero no era el momento. Si lo hacía ahora con todos alertas y armados, podría perder la ventaja. Debía esperar a que el sueño o el alcohol hicieran efecto, a que la confianza los cegara por completo. Solo entonces la casa sería segura. El tiempo pasaba lento. Afuera, la noche cubría el desierto, y el viento golpeaba la madera de la cabaña con un gemido constante. Dentro, los forajidos seguían riendo, cantando canciones rotas y golpeando la mesa. Isabela los acompañaba con gestos pequeños, con una calma que los convencía más y más de que era una campesina sumisa. Pero dentro de ella, la viuda roja estaba despierta. Esa parte de su alma que había tratado de enterrar ardía con cada carcajada ajena. El viejo oeste no permitía escapar de la violencia, y ella lo sabía. Aquella noche sería otra mancha de sangre en la arena. Mientras apagaba el fogón y recogía las tazas vacías, Isabela se dijo a sí misma: que rían, que beban, que se crean seguros. Cuando el momento llegue, ninguno verá el amanecer. Y así, en medio del bullicio y del humo, la mujer más buscada del oeste afilaba con paciencia el filo invisible de su trampa. La noche avanzaba lenta, y el humo del fogón apagado aún flotaba en la cabaña, mezclándose con el olor del whisky derramado. Los forajidos, satisfechos con el botín pobre pero suficiente, pan, café y alcohol, se relajaban cada vez más. Algunos ya dormitaban en las sillas. Otros discutían entre risas sobre quién había sido el mejor pistolero en sus últimos asaltos. Isabela, desde la penumbra, observaba cada movimiento. No solo los visibles, sino también los pequeños gestos. Un hombro tenso, una mirada demasiado larga, un silencio inesperado. Allí, entre los hombres, había uno que no encajaba con la despreocupación general. Billy. Era el más joven de la banda. Quizás no pasaba de los 20. Mientras sus compañeros se abandonaban al alcohol, él permanecía sobrio, con la mirada fija en la mujer que fingía ser Colonna. Sus ojos oscuros la recorrían con insistencia, como si buscara una grieta en esa fachada de calma. Isabela lo notó de inmediato. El chico tenía dudas, sospechas que de confirmarse podrían arruinar todo su plan. Billy apoyó los codos en la mesa y entornó los ojos. El silencio entre ellos era distinto al bullicio de los demás. Isabela le sostuvo la mirada unos segundos y en ese instante él pareció reconocer algo. No era la ropa humilde ni el peinado sencillo lo que lo delataba, sino la cicatriz que cruzaba la ceja izquierda de la mujer. Una cicatriz fina, larga, casi imperceptible a primera vista, pero que él había visto antes. Los carteles de Se Busca se le vinieron a la mente de golpe. Recordaba haber visto uno en un pueblo de Nuevo México, clavado en la puerta del salón. Isabela Martínez, alias la Viuda Roja. Recompensa $10,000. En aquel dibujo, el rostro era más fiero, más endurecido, pero la cicatriz era la misma. Billy tragó saliva. Sus manos empezaron a temblar bajo la mesa. No podía estar seguro, pero la sospecha lo devoraba. Y peor aún, no sabía si debía decirlo. ¿Y si se equivocaba? El tuerto no toleraba errores ni rumores vacíos. Pero ¿y si era verdad? ¿Y si la mujer que servía café y sonreía con calma era la mismísima pistolera más temida del oeste? Isabela vio el temblor de sus manos. Vio también cómo su respiración se agitaba cada vez que sus ojos volvían a esa cicatriz. En silencio comprendió que el muchacho estaba a punto de descubrirla, pero no lo interrumpió, no le lanzó una amenaza. Eso habría revelado demasiado pronto su identidad. Prefirió jugar su carta más fuerte, la calma,
¿Algo en mi cara que te incomode, muchacho?, preguntó con voz suave, como si no hubiera nada detrás de la pregunta. Billy se sobresaltó. Los otros no prestaron atención. Seguían riendo y discutiendo sobre caballos robados. El chico bajó la mirada, nervioso, y negó con la cabeza. No, no, señora. Nada, pero su tono lo traicionaba. Isabela lo sabía. El miedo era evidente en su voz. El tuerto lo notó al fin. Desde la mecedora, con un cigarro en la boca, levantó la ceja y gruñó. ¿Qué pasa contigo, Billy? Te veo más tieso que un palo. ¿La colona te pone nervioso? Las carcajadas llenaron el aire, pero Billy no rió. Isabela tampoco. En su interior, ambos libraban una batalla silenciosa. Él con la duda y el temor de hablar. Ella con la certeza de que tarde o temprano el muchacho abriría la boca. El tuerto se levantó y le dio una palmada en la espalda. Relájate, chaval. Mañana estaremos lejos de aquí. Esta mujer es solo una campesina con suerte de que no la matemos. Isabela escondió su sonrisa. Si supieras, pensó. Pero su atención seguía en Billy. Si el chico confirmaba lo que creía, si en un arrebato decidía gritar «es la viuda roja», si todo se acabaría demasiado rápido. Por eso, cuando los demás cayeron más profundamente en el alcohol y comenzaron a dormitar en sus sillas, Isabela hizo algo inesperado. Se acercó al muchacho y le ofreció una taza de café recién calentado. «Aquí tienes», dijo en voz baja, casi maternal. Billy la miró con desconfianza, pero tomó la taza. Sus dedos temblaban al sostenerla. Isabela se inclinó un poco más, lo suficiente para que solo él la escuchara. «Sé lo que piensas. Y no te conviene decirlo». El chico se quedó helado. El café casi se le cayó de las manos. Ella regresó a su silla como si nada hubiera ocurrido. No había negado su identidad, no había confesado tampoco. Simplemente lo había dejado atrapado en la duda y el miedo. Billy pasó el resto de la noche en silencio, con los ojos bien abiertos, observando cada movimiento de la mujer. La sospecha se había convertido en certeza. Y aunque no dijo nada, Isabela entendió que pronto tendría que decidir, eliminarlo antes de que hablara, o usarlo a su favor. El juego de la paciencia continuaba, pero ahora había una nueva pieza en el tablero, un joven que sabía demasiado y cuya lengua podía encender la chispa que haría volar todo en pedazos. La oscuridad se adueñó del desierto, y el viento nocturno soplaba fuerte, golpeando las tablas de la cabaña como si quisiera arrancarlas de sus clavos. Afuera, los coyotes aullaban a la luna, un coro lejano que siempre anunciaba desolación. Dentro, la atmósfera era aún más densa. Los forajidos habían decidido pasar la noche allí, sin importar la incomodidad de los muebles ni la escasez de comida. «Mañana partimos al amanecer», anunció el tuerto, encendiendo un cigarro con el último fósforo. «Esta cabaña nos servirá de refugio hasta que el sol se levante». Isabela asintió fingiendo obediencia. Por dentro, cada palabra era una cadena más que la mantenía atrapada con aquellos hombres. Mientras más tiempo pasaran allí, más riesgo corría de ser descubierta. Billy, el joven que ya la sospechaba, no le quitaba los ojos de encima. Sus manos inquietas, sus gestos nerviosos, eran un recordatorio constante de que la fachada estaba a punto de desmoronarse. Los otros forajidos, en cambio, estaban sumidos en la embriaguez. 2 de ellos roncaban sobre la mesa. Otro se había tirado en el suelo junto a la chimenea y el tuerto seguía fumando con la mirada fija en Isabela. Ella soportó esa mirada como si no significara nada, pero sabía que era la más peligrosa de todas. No era el escrutinio de un muchacho, sino el instinto de un depredador. La noche avanzaba y la tensión se hacía insoportable. Isabela, con movimientos calculados, recogió los platos y tazas sucias, manteniéndose siempre cerca de la mesa donde descansaban sus revólveres ocultos. Cada paso estaba medido. No debía levantar sospechas, pero tampoco podía alejarse demasiado de sus armas. El tuerto, al ver cómo se movía con calma, sonrió con burla. «Tienes suerte de que estemos de buen humor, mujer. Podrías haber acabado como esas pobres colonas que desaparecen en los caminos», dijo, exhalando una bocanada de humo. Los demás rieron, salvo Billy. Isabela no respondió, solo bajó la cabeza y siguió limpiando. Pero por dentro, la furia le quemaba las entrañas. Si esos hombres creían que podían intimidarla, aún no conocían la verdadera tempestad que dormía bajo su piel. Pasada la medianoche, el ambiente cambió. El alcohol hacía efecto en los cuerpos pesados de los forajidos. Los ronquidos llenaron la cabaña, uno tras otro, hasta formar un coro desordenado. Solo 2 permanecían despiertos: el tuerto, que vigilaba con ojos entornados, y Billy, que seguía sin poder cerrar los suyos. Isabela se sentó cerca del fuego envuelta en un chal, aparentando cansancio. En realidad estaba más despierta que nunca. Cada fibra de su cuerpo estaba atenta a los sonidos, a las respiraciones, a los pequeños movimientos. La tensión no era solo de esa noche. Era el peso de toda una vida vivida a punta de revólver.
Billy se movió inquieto. Finalmente se acercó a ella con pasos tímidos. «Usted no es quien dice ser», susurró, apenas audible. Isabela no lo miró de inmediato. Dejó que el silencio lo envolviera, que su propia valentía se tambaleara. Luego levantó la vista con esa calma implacable que era su marca. «¿Y quién crees que soy, muchacho?», preguntó Billy. Tragó saliva. El fuego iluminaba la cicatriz en su ceja, confirmando sus sospechas. «La viuda roja». He visto su rostro en un cartel. El corazón del joven latía tan fuerte que parecía que todos podrían oírlo. Isabela lo observó en silencio. No lo negó, no lo confirmó. Solo acercó su rostro lo suficiente para que sus palabras fueran cuchillas en su oído. «Si quieres vivir, guarda silencio». Billy retrocedió pálido. Estaba atrapado entre dos fuegos, su miedo a ella y su lealtad a la banda. Pero antes de que pudiera decir algo más, el tuerto tosió fuerte desde su asiento. «¿Qué cuchichean ahí, par de tortolitos?», preguntó con tono burlón. Billy se tensó. Isabela, con una naturalidad escalofriante, respondió. «Le decía que apague el fuego. El humo podría llamar la atención de algún viajero». El tuerto gruñó, satisfecho con la explicación, y volvió a su cigarro. Billy, en cambio, quedó aún más perturbado. Ella no solo lo había intimidado, sino que también había improvisado una mentira perfecta en cuestión de segundos. Las horas siguieron su curso. El sueño fue venciendo uno por uno a los hombres, hasta que solo el tuerto se mantenía medio despierto, vigilando como un lobo cansado. Isabela fingió dormir en una esquina con el chal cubriéndole el rostro. En realidad mantenía una mano rozando la madera de la mesa a centímetros de sus revólveres escondidos. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, el verdadero huracán aún no había estallado. Isabela sabía que la calma era solo el preludio, y cuando llegara el amanecer, alguien, o quizás todos, pagarían caro por haberse atrevido a encerrar a la viuda roja en su propia guarida. La madrugada avanzaba con pasos lentos, como si el tiempo mismo se resistiera a moverse dentro de aquella cabaña cargada de tensión. Afuera el viento había amainado un poco y el ulular de los coyotes se había apagado. Adentro los forajidos dormían desperdigados como lobos saciados, el whisky aún impregnando el aire. Isabela, acurrucada en una esquina con su chal, fingía dormir. Su respiración era lenta, su cuerpo inmóvil, pero bajo la tela sus dedos permanecían cerca del borde de la mesa, donde estaban ocultos sus Colts. Cada sonido, cada crujido de la madera era registrado por sus sentidos como señales de alerta. De repente, uno de los forajidos, el de cabello grasiento que antes había insultado a Isabela, se removió en el suelo. No estaba tan dormido como los demás. El alcohol lo mantenía en un estado a medio camino entre la embriaguez y el delirio. Se levantó tambaleante, con una sonrisa torcida en los labios, y sus pasos inseguros lo llevaron hacia Isabela. Ella lo notó antes incluso de que se acercara. No abrió los ojos, no se movió, pero el instinto le gritaba lo que estaba por ocurrir. El hombre se inclinó sobre ella, el olor a whisky impregnando su aliento. «Sabes, Colona», murmuró con voz ronca, «el jefe dice que tenemos suerte de dejarte viva, pero yo digo que podríamos divertirnos un poco primero». Su mano áspera se deslizó hacia el hombro de Isabela. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Ella abrió los ojos, y en ellos no había miedo, sino una frialdad que heló la sangre del forajido. Antes de que pudiera reaccionar, Isabela se movió con una velocidad letal. Su mano se deslizó bajo la mesa, sacando uno de sus Colts en un solo movimiento. El disparo resonó como un trueno dentro de la cabaña. El cuerpo del forajido cayó de espaldas, un agujero rojo abriéndose en su pecho. Los demás despertaron sobresaltados, el humo del disparo aún ardiendo en el aire. «¡Maldita sea!», rugió el tuerto poniéndose de pie y buscando su pistola. En ese instante la verdad quedó desnuda. La Colona indefensa era cualquier cosa menos eso. Isabela se levantó lentamente, el Colt aún humeante en su mano, y sus ojos brillaban con un fulgor implacable. «Les di hospitalidad», dijo con voz serena, pero cargada de acero. «Y ustedes la confundieron con debilidad». Los forajidos, aún aturdidos, dudaban. No sabían si atacar o huir. Billy, el joven, se quedó paralizado, su rostro blanco como la cera. Ahora no había dudas. Aquella mujer era la viuda roja. El tuerto fue el primero en reaccionar. «Es ella», gritó desenfundando su arma. «La maldita viuda roja». El nombre cayó como una bomba entre ellos. Todos la conocían. Todos habían escuchado las historias. Duelos ganados en segundos, emboscadas enteras donde ella salió viva y los demás muertos. Aquella mujer era un fantasma viviente del oeste, una leyenda que nadie esperaba encontrar en una cabaña perdida. El silencio duró solo un latido. Luego la violencia estalló. Uno de los hombres intentó sacar su revólver,
pero Isabela ya había girado y disparado antes de que su mano tocara el arma. Otro quiso abalanzarse sobre ella con un cuchillo, pero un segundo disparo lo detuvo en seco. La cabaña se llenó de humo, de gritos y del olor metálico de la pólvora. Isabela se movía como un espectro, cada disparo certero, cada paso calculado. Los años de calma como Colonna habían desaparecido. Allí estaba de nuevo la pistolera que el viejo oeste había aprendido a temer. En medio del caos, Billy no se movió. Sus ojos estaban clavados en ella y aunque el terror lo dominaba, también había un destello de asombro. Era como si viera encarnada la leyenda que tantas veces había escuchado en los pueblos. El tuerto, sin embargo, no retrocedió. Era un hombre que había construido su vida sobre la violencia y no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Se cubrió detrás de la mecedora y disparó hacia Isabela. Las balas destrozaron la madera de la mesa, astillas volando por el aire, pero no la alcanzaron. Ella respondió con calma, disparando hacia su sombra. Una bala rozó el hombro del tuerto, arrancándole un gruñido. La caza había comenzado y ya no había vuelta atrás. Los cuerpos caídos de los primeros hombres eran solo el inicio. El resto entendió que aquella noche no sería de descanso, sino de sangre. Isabela sostuvo sus armas firmemente, con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. Ahora no había necesidad de fingir. Ahora el disfraz de Colonna había caído para siempre, y frente a ellos estaba la verdadera viuda roja. Y aunque el aire estaba denso de humo y muerte, ella sabía algo con absoluta certeza. Ninguno de esos hombres olvidaría jamás la lección, si es que alguno sobrevivía para recordarla. El humo de los disparos aún flotaba pesado en la cabaña cuando los forajidos comprendieron la magnitud de lo que enfrentaban. La viuda roja ya no era un rumor, una historia de cantina o un mito que se contaba entre susurros. Estaba allí, frente a ellos, y cada segundo que pasaba significaba la muerte de otro camarada, el tuerto. Herido en el hombro, apretaba los dientes mientras arrastraba su cuerpo hacia la puerta tras una voltereta torpe. Con la mano libre levantó su pistola y disparó a ciegas hacia Isabela, solo para ganar tiempo. ¡Fuera!, gritó con furia. «No se queden como idiotas, salgan ya». El caos se desató. 3 de los hombres, aterrados, corrieron hacia la puerta, derribando sillas y empujándose entre sí. Uno de ellos alcanzó a salir, pero apenas puso un pie en el porche. Un disparo seco lo tumbó de espaldas. Isabela no fallaba. Los otros 2 se echaron al suelo, arrastrándose como ratas hacia las ventanas. La cabaña se convirtió en una trampa de humo, gritos y crujidos de madera. Isabela, con los Colts firmes en sus manos, avanzaba paso a paso. No disparaba al azar. Cada tiro estaba medido, cada movimiento estudiado. Su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos brillaba el mismo fuego que hacía años la había convertido en leyenda. Billy seguía inmóvil en la esquina con los ojos muy abiertos. No era parte de aquello, pero tampoco podía apartar la vista. El muchacho sentía que estaba presenciando algo más grande que él, un episodio que se contaría durante generaciones. Y en el fondo, pese al miedo, comprendía que su vida dependía de mantenerse quieto y callado. El tuerto logró salir al exterior y se ocultó tras un carro desvencijado. Su mente, astuta como la de un lobo herido, trabajaba rápido. No podía dejar que sus hombres se acobardaran, pero tampoco podía negar lo evidente. La viuda roja estaba cazándolos. «Divídanse», ordenó desde la oscuridad. «Llévenla al desierto, que nos siga si se atreve». Los bandidos restantes obedecieron más por instinto de supervivencia que por disciplina. Uno saltó por la ventana rota, otro se lanzó hacia el corral y un tercero trepó torpemente por el techo. Isabela dejó que escaparan, al menos por ahora. Sabía que perseguirlos de inmediato sería caer en una emboscada. Ella era la cazadora, no la presa, y no iba a olvidar esa regla. Se detuvo, respirando hondo en medio de la sala destrozada. El silencio que quedó era engañoso. Solo los gemidos del herido en el suelo recordaban que la batalla aún no había terminado. Isabela guardó uno de sus Colts y recargó el otro con calma, escuchando los crujidos de los tablones afuera, las pisadas que intentaban ser sigilosas en la arena. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Aquellos hombres pensaban que habían escapado, pero lo que habían hecho era darle más espacio para cazarlos uno por uno. La mujer salió finalmente de la cabaña. La luna iluminaba el terreno con una claridad fantasmal. El desierto abierto se extendía alrededor como un mar de plata, salpicado de matorrales y sombras. El viento agitaba la arena en pequeños remolinos. Apenas dio unos pasos cuando escuchó el chasquido metálico de un rifle. Se agachó de inmediato, y una bala silbó por encima de su cabeza, estrellándose contra el poste del corral. Isabela rodó hacia un montón de barriles y respondió con un disparo rápido.
El hombre en el corral cayó con un alarido, el rifle deslizándose de sus manos. Otro intentó aprovechar el momento desde el techo, disparando hacia abajo. Isabela lo detectó por el reflejo de la luna en su arma y disparó sin mirar 2 veces. El cuerpo rodó por las tejas antes de caer pesadamente al suelo. El tuerto, viendo cómo sus hombres caían uno tras otro, maldijo en voz baja. Sabía que luchar contra ella cara a cara era una locura. Tenía que encontrar otra manera. Pero su orgullo no le permitía huir. Él era el jefe, y un jefe no abandona el campo. Isabela avanzó con pasos silenciosos, como un fantasma en medio del desierto. Sus ojos barrían cada rincón, cada sombra. Uno de los forajidos intentó huir hacia los matorrales, pero ella lo dejó ir un par de metros antes de disparar, derribándolo con precisión quirúrgica. En pocos minutos el número de enemigos se redujo de 6 a 2. El silencio regresó, roto solo por el jadeo de los heridos y el susurro del viento. Isabela se detuvo en medio del terreno, girando lentamente sobre sus talones. Sabía que aún faltaban el tuerto y otro hombre, escondidos en algún lugar. Entonces, desde detrás del carro, la voz del tuerto retumbó. «¡Mírame, maldita! Mírame bien. Dicen que eres la viuda roja, pero yo voy a ser el que cuente cómo te mató». Un disparo rugió desde su escondite y la bala rozó el sombrero de Isabela. Ella no respondió de inmediato. Caminó hacia el carro con calma, el colt listo, sus botas hundiéndose en la arena con un sonido firme. El tuerto volvió a disparar y falló otra vez. Sus manos temblaban. Isabela, sin alterar el ritmo de sus pasos, levantó el arma y disparó una sola vez. El silencio fue total. El cuerpo del tuerto cayó de espaldas, sus ojos abiertos al cielo, la arrogancia arrancada de golpe. Solo quedaba un hombre con vida, escondido quién sabe dónde, y el muchacho Billy, que aún temblaba dentro de la cabaña. Isabela exhaló lentamente, guardando su colt. La cacería no había terminado, pero el desierto ya sabía a quién pertenecía esa noche. La madrugada apenas despuntaba cuando el desierto volvió a quedar en silencio. El eco de los disparos había cesado, dejando tras de sí un vacío que pesaba más que los cuerpos regados sobre la arena. Isabela, la viuda roja, permanecía erguida en medio del terreno, con la pistola aún humeante en la mano y el sombrero echado hacia atrás, dejando que el viento frío de la noche acariciara su rostro sudoroso. Alrededor, los cadáveres de los forajidos yacían como muñecos desarticulados, testigos mudos de lo que ocurría cuando alguien confundía a una colona con una presa fácil. Solo quedaban 2 almas vivas además de ella: Billy, el muchacho que había permanecido escondido en la cabaña, y un último forajido que se había mantenido en las sombras, demasiado temeroso para unirse al combate, demasiado cobarde para huir. Ese hombre era un joven flaco, casi un crío, con un bigote incipiente y ojos oscuros llenos de miedo. Había disparado apenas una vez durante toda la refriega y después se había ocultado detrás de un matorral, rezando que nadie lo encontrara. Isabela sabía que estaba allí. Lo había oído jadear. Lo había visto moverse torpemente cuando intentaba cambiar de escondite. Con pasos firmes, avanzó hacia él. El muchacho, al ver que se acercaba, levantó las manos y dejó caer su pistola en la arena. «No me mates», suplicó, su voz quebrada por el pánico. Yo no quería estar aquí. Fue el tuerto quien nos obligó. «Te lo juro, señora». Isabela se detuvo a unos pasos, la silueta de su figura recortada contra el amanecer rojizo. Durante un momento pareció dudar. Su dedo descansaba sobre el gatillo, pero su mirada se endureció. «Todos ustedes sabían a qué venían», respondió con voz grave sin elevarla, pero cargada de plomo. «Y ahora pretendes que te crea inocente». El joven se arrodilló, temblando. «No soy como ellos, déjame ir. No volverás a saber de mí, lo juro». Billy observaba desde el umbral de la cabaña, con el corazón en la garganta. Aquella era la primera vez que veía a Isabela vacilar, aunque fuera solo por un instante. La viuda roja, la pistolera más letal del oeste, estaba decidiendo si acabar con una vida más o si la misericordia cabía en su ley. El silencio se prolongó hasta que finalmente Isabela giró el arma y disparó, pero no al muchacho. La bala impactó contra la pistola caída en la arena, destrozándola en pedazos. «Te daré una oportunidad», dijo al fin, guardando el colt en su cinturón. «Pero escucha bien. Si algún día vuelvo a escuchar tu nombre, si algún día levantas un arma contra un inocente, te buscaré. Y esta vez no habrá perdón». El joven asintió frenéticamente, agradecido y aterrorizado a la vez, antes de salir corriendo hacia el horizonte, perdiéndose en las dunas. Isabela lo dejó ir, aunque sabía que tal vez el desierto mismo terminaría de hacer justicia. Cuando volvió hacia la cabaña, Billy seguía allí, con los ojos muy abiertos. «¿Por qué lo dejaste ir?», preguntó con voz baja, casi infantil. Isabela lo miró largamente antes de responder. «Porque ya habrá suficiente sangre en mi memoria»,
No necesito más, el muchacho no insistió. Comprendía que había sido testigo de un secreto demasiado grande, uno que debía guardarse si quería seguir vivo. El sol empezaba a alzarse en el horizonte, pintando de rojo y oro las arenas del desierto. Isabela se quitó el sombrero y respiró hondo, como si aquel nuevo amanecer le diera un respiro después de una noche interminable. Pero sabía que no sería así. La calma nunca duraba demasiado para alguien como ella. A lo lejos, el canto de un gallo solitario anunciaba que el pueblo cercano despertaba. Y con el día vendrían los rumores. Alguien escucharía los disparos, alguien descubriría los cuerpos, alguien reconocería la huella de su estilo implacable. La ley volvería a buscarla, los cazadores de recompensas seguirían su rastro. La viuda roja había querido desaparecer como una colona más, pero esa noche había sellado su destino. La leyenda había renacido. Billy la observaba con respeto y temor, comprendiendo al fin quién era aquella mujer. No necesitó que ella dijera su nombre, lo sabía en el fondo de su corazón. Y aunque jamás lo repetiría en voz alta, sabía que había compartido techo y peligro con la pistolera más temida del viejo oeste. Isabela recogió una pala y comenzó a cavar en la arena cercana. No por compasión hacia los forajidos, sino por necesidad. Los cuerpos debían desaparecer antes de que el sol subiera del todo. Billy la ayudó en silencio, aprendiendo que en el desierto no había espacio para lamentos, solo para sobrevivir. Cuando terminó, Isabela se lavó las manos ensangrentadas en un cubo de aj. Y volvió a ponerse el sombrero. Miró al muchacho una última vez y dijo: «Lo que viste aquí, lo que sabes, entiérralo junto a esos hombres, o acabarás igual que ellos». Billy asintió con un temblor en los labios, consciente de que llevaba consigo un secreto mortal. Con la primera luz del día iluminando la cabaña, Isabela volvió a su papel de colona. Tomó su delantal, acomodó la mesa rota y fingió normalidad. Pero en su interior sabía la verdad. La viuda roja había regresado al viejo oeste, y el mundo volvería a temer su nombre. El sol terminaba de asomar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de fuego y púrpura. El aire frío de la madrugada comenzaba a templarse, y el silencio del desierto estaba cargado de una tensión insoportable. La viuda roja, que hasta entonces se había mostrado implacable, sabía que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. El líder de la banda, el tuerto Salazar, no había caído aquella noche. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a la balacera. Aunque herido, se había arrastrado hasta ocultarse en la sombra de un peñasco a unos metros de la cabaña. Desde allí había observado cómo sus hombres caían uno a uno, como moscas abatidas por la mano de una mujer a la que habían subestimado. El orgullo lo mantenía en pie más que la fuerza. No podía huir, no podía aceptar que su banda hubiese sido destruida por alguien que todos creían una simple colona. Al despuntar el amanecer, Salazar se incorporó tambaleante. Su rostro marcado por la cicatriz y el ojo vacío brillaba con un odio feroz. Alzó la voz rasposa pero firme. «¡Isabela!», gritó llamándola por el nombre que tanto tiempo había querido olvidar. La viuda roja: «No te escondas más». Isabela salió lentamente de la cabaña, ajustando el cinturón con los colts y el sombrero calado sobre su frente. Cada paso que daba levantaba un pequeño remolino de arena. Sus botas resonaban en el suelo seco, y aunque no tenía prisa, avanzaba con la seguridad de quien sabía que no iba a fallar. Billy, aún dentro de la cabaña, la observaba con los ojos muy abiertos. Sabía que iba a presenciar algo legendario. Un duelo que no sería olvidado en los pueblos cercanos. Una batalla que se contaría junto al fuego en noches de borrachera. Salazar escupió sangre en la arena y abrió los brazos desafiándola. «Dicen que eres la más rápida, que ningún hombre ha podido contigo. Pues yo no soy cualquier hombre. Esta tierra me pertenece, y no dejaré que una mujer me robe mi nombre». Isabela se detuvo frente a él, a unos 20 pasos de distancia. El aire era pesado, cargado de electricidad invisible. El amanecer iluminaba sus rostros y el mundo parecía contener la respiración. «Tu nombre ya no significa nada», respondió Isabela con voz serena sin alzarla. «Tus hombres están muertos. Tu tiempo terminó. Entonces ven y demuéstralo», rugió Salazar, colocando la mano sobre el revólver que pendía de su cinto. Ambos permanecieron quietos. Ni una brizna de viento osó interponerse en ese instante. El duelo no dependía de palabras, sino de reflejos, de nervios de acero y de años de experiencia. El primer movimiento fue casi imperceptible, un destello en el ojo de Salazar, un leve giro de sus dedos hacia la culata de la pistola. Isabela no pensó, no dudó. Su mano voló hacia el colt, el metal brilló al recibir la primera luz del sol, y un solo disparo quebró el amanecer. El silencio volvió a reinar. El cuerpo del tuerto tambaleó, dio un paso hacia atrás y cayó de rodillas. Sus labios se movieron como si quisiera maldecirla.
pero la voz no salió. Finalmente, se desplomó sobre la arena, dejando tras de sí un charco oscuro que el desierto pronto bebería. Isabela guardó su arma con calma, como si lo que acababa de ocurrir fuera lo más natural del mundo. No celebró, no sonrió, no se permitió sentir alivio. En su interior, comprendía que la muerte era solo una constante en su camino, una más que sumaba a la lista interminable de hombres que habían osado enfrentarla. Desde la cabaña, Billy salió temblando. Sus pasos eran inseguros y sus ojos reflejaban el peso de lo que había presenciado. Fue como si el tiempo se detuviera, susurró, con una mezcla de miedo y admiración. Isabela lo miró con dureza, pero en el fondo también con compasión. «Recuerda lo que viste, pero no lo repitas», dijo en tono bajo. «Las leyendas viajan más rápido que las balas, y yo no necesito más cazadores siguiéndome la pista». El joven asintió guardando silencio. Sabía que había recibido un consejo más valioso que el oro. El silencio podía salvarle la vida. El sol ascendía lentamente, iluminando los restos de la batalla. Isabela respiró hondo, mirando hacia el horizonte. El viejo oeste era vasto, y su destino aún estaba marcado por la violencia y la soledad. Ese duelo había sido solo un recordatorio. Por mucho que intentara esconderse bajo la apariencia de Colonna, su pasado siempre la alcanzaría. Aún así, en lo más profundo de su ser, sabía que había recuperado algo más que la victoria. Había reafirmado que nadie, ni siquiera los más temidos forajidos, podían quebrantar la ley de la viuda roja. El eco del disparo aún parecía flotar en el aire cuando Isabela volvió a la cabaña, dejando atrás el cadáver del tuerto que pronto sería devorado por los buitres. El último duelo había terminado, pero la leyenda apenas comenzaba a resurgir. En esta parte se narra con detalle el duelo clásico al amanecer, donde Isabela se enfrenta cara a cara con el líder de la banda. Es la culminación de la tensión, donde su identidad como la pistolera más buscada se reafirma frente al desierto y frente a los ojos de Billy. El disparo que acabó con la vida del tuerto Salazar no solo selló la suerte de la banda, sino que también marcó el inicio de un nuevo amanecer. El desierto, vasto e imponente, parecía contener la respiración tras la violencia de la noche. A lo lejos, el sol emergía del horizonte como una bola de fuego, tiñendo la arena y el cielo de tonos carmesí, anaranjado y dorado. Aquel espectáculo natural convertía la escena en algo casi mítico. La viuda roja, de pie sobre la arena manchada de sangre, con el cadáver del forajido a sus pies, recortada contra la luz de un amanecer rojo. Isabela permaneció inmóvil unos segundos, observando cómo el sol bañaba el campo de batalla. Su respiración era lenta, calculada, como si cada inhalación le recordara que aún estaba viva, pero que la vida siempre pendía de un hilo. Los buitres sobrevolaban en círculos, atraídos por los cuerpos esparcidos alrededor de la cabaña. El desierto, indiferente, reclamaba lo que le pertenecía. Billy salió lentamente de la cabaña, deslumbrado por la imagen que tenía frente a los ojos. El joven temblaba aún, pero no de miedo esta vez, sino de la conciencia de estar presenciando historia. «Es como si el sol supiera lo que pasó aquí», dijo en un susurro, impresionado por la intensidad del amanecer. Isabela lo miró con una mezcla de dureza y resignación. Para ella, aquel amanecer no era un símbolo, sino una advertencia. «El sol siempre trae consigo las consecuencias de la noche», respondió, «y las consecuencias vendrán pronto». Mientras hablaba, comenzó a revisar sus armas. Quitó los casquillos vacíos de sus Colts y recargó cada uno con la calma de quien ha repetido esa acción miles de veces. Cada clic metálico se mezclaba con el canto lejano de los gallos en el poblado cercano. El cuerpo del tuerto permanecía allí, rígido y sin vida, con la arena tiñéndose de rojo a su alrededor. Isabela lo miró un instante más antes de apartar la vista. No necesitaba regodearse en su victoria. Sabía que aquel cadáver sería un mensaje más fuerte que cualquier palabra. A la distancia, las montañas comenzaban a iluminarse. La luz revelaba los cuerpos de los forajidos caídos, regados como si fueran sombras rotas de la noche anterior. Isabela sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien del pueblo o algún viajero descubriera la escena. Los rumores volarían más rápido que cualquier cuervo. Una mujer había acabado con toda la banda del tuerto Salazar en una sola noche. Billy tragó saliva con el rostro pálido. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con temor. Isabela lo miró fijamente y su respuesta fue tan directa como un disparo. «Ahora, el oeste recordará mi nombre». La frase cayó sobre el muchacho como una sentencia. Sabía que aunque ella intentara esconderse otra vez, ya era imposible. La viuda roja había vuelto a la luz, y nada podía detener la ola de rumores, canciones y recompensas que se levantaría en las próximas semanas. Isabela tomó una pala y comenzó a enterrar los cuerpos más cercanos, como había hecho con otros enemigos en el pasado. Billy en silencio la imitó.
Cavaron en la tierra seca, bajo el sol que ya empezaba a calentar, mientras el olor metálico de la sangre impregnaba el aire. El trabajo era arduo y sombrío, pero necesario. Si los cuerpos quedaban a la vista, los coyotes y los cuervos harían de ellos un espectáculo que atraería miradas no deseadas. Mientras lanzaba tierra sobre uno de los cadáveres, Isabela recordó sus años de gloria y persecución. Recordó los duelos en cantinas abarrotadas, los asaltos a diligencias, los carteles de "se busca" con su rostro y la constante huida de los cazarrecompensas. Había tratado de dejar todo eso atrás, pero aquella noche se lo había recordado con brutal claridad. El pasado nunca muere. Cuando terminaron, Billy estaba exhausto, cubierto de polvo y sudor. Isabela, en cambio, parecía tan firme como al inicio. El muchacho la observaba con una mezcla de admiración y temor. «Eres más que un ser humano», murmuró casi sin darse cuenta. «Pareces parte del mismo desierto». Isabela no respondió. Simplemente recogió sus armas, limpió la sangre de su camisa y miró hacia el horizonte. El amanecer rojo le había mostrado la verdad. No podía escapar de lo que era. Podía disfrazarse de Colonna. Podía vivir en soledad, pero tarde o temprano la violencia la encontraba, y cuando eso ocurría, la viuda roja renacía. Finalmente le dio una última advertencia a Billy. «Nunca hables de esta noche, ni de mí. Si alguien pregunta, di que fueron los buitres y el desierto los que acabaron con esa banda. ¿Entiendes?» El muchacho asintió con rapidez. Su silencio sería el precio de su supervivencia. El sol terminó de levantarse, y con él comenzó un nuevo día en el viejo oeste. Pero aquel amanecer rojo quedaría grabado en la memoria de quienes lo vivieron. Y muy pronto, en la leyenda que correría de boca en boca por cantinas, caminos y pueblos, la historia de una Colonna que no era Colonna, sino la pistolera más buscada y temida del desierto. El sol ya estaba alto cuando Isabela terminó de cubrir el último de los cuerpos. El sudor perlaba su frente, pero su rostro permanecía sereno, impasible, como si la faena de enterrar a los hombres caídos fuera solo una tarea más en su rutina. El desierto, sin embargo, no era tan discreto como ella. Los buitres rondaban, los coyotes aullaban en la distancia, y pronto la noticia de lo ocurrido esa noche viajaría más rápido que cualquier caballo. Billy la observaba con mezcla de asombro y miedo. Había visto cómo uno tras otro caían los hombres más peligrosos de la banda del Tuerto, y había presenciado con sus propios ojos cómo un simple amanecer rojo se convertía en un lienzo para la leyenda. No necesitaba escuchar a nadie más. Él ya sabía quién era Isabela. Y aunque ella le había ordenado silencio, su mente no dejaba de repetirse aquel nombre prohibido. La viuda roja Isabela, consciente del peligro que se cernía sobre ella, se retiró hacia la cabaña. Se quitó el sombrero, lavó sus manos en un cubo de agua teñida de barro y sangre y se sentó a la mesa en silencio. Durante unos instantes, la escena parecía la de una simple Colonna comenzando su día. Pero esa calma era una máscara. Bajo ella, el rugido del pasado volvía a despertar. Mientras tanto, a unas millas de allí, el polvo del desierto levantaba columnas tras las herraduras de caballos que venían desde el pueblo más cercano. Campesinos, arrieros y viajeros ya habían escuchado los rumores. Disparos durante la noche, un duelo al amanecer y el eco de un nombre que muchos creían enterrado. Un par de pastores juraban haber visto los fogonazos en la lejanía, y otros aseguraban que alguien, una mujer solitaria, había acabado con toda la banda de Salazar. En la cantina de San Felipe, el dueño ya contaba la historia con exageraciones. Dicen que apareció de la nada como un fantasma. Uno por uno los derribó, y al tuerto lo hizo morder la arena al amanecer. Y con un solo disparo. Los hombres bebían en silencio, asintiendo. Algunos sonreían incrédulos, otros se santiguaban, porque ese relato les recordaba un nombre que creían olvidado. «¿No será?», susurró alguien. «Sí, tiene que ser ella», respondió otro bajando la voz. «La viuda roja ha vuelto». Así como un susurro que se propaga entre mesas de cantina, entre hogueras de campamento y entre diligencias en el camino, la leyenda comenzó a expandirse de nuevo. Cada persona añadía un detalle distinto, que había matado a los hombres desarmados, que los retó a todos en duelo, que incluso el mismo demonio le temía. El rumor no necesitaba pruebas. El viejo oeste vivía de historias, y pocas eran tan jugosas como la resurrección de un mito. Isabela lo sabía. Sentada en la cabaña, observando el horizonte, comprendía que no había forma de detener la ola que se venía. Podía enterrar cuerpos, podía amenazar al muchacho, pero no podía enterrar las palabras que ya corrían libres. El oeste era un desierto vasto, pero los rumores viajaban más rápido que el viento. Billy rompió el silencio con la voz temblorosa. «La gente vas a hablar, no importa lo que digas. No puedes detenerlos». Isabela lo miró fijo.
Sus ojos, oscuros y serenos, reflejaban la dureza de alguien que ya lo había vivido antes. Lo sé, admitió con un hilo de voz, pero tampoco pueden atraparme. Aquella frase resonaba como una promesa. Porque si algo había aprendido el oeste, era que la viuda roja no era presa fácil para ningún hombre. En las semanas siguientes, las consecuencias empezaron a notarse. Un par de jinetes solitarios llegaron a la región con carteles de "Se busca", desempolvados de oficinas del sheriff de otras tierras. Cazarrecompensas comenzaron a merodear, atraídos por la suma que aún pesaba sobre su cabeza. Y cada vez que alguien preguntaba en el pueblo, la misma historia surgía. Una mujer solitaria, en una cabaña del desierto, había acabado con la banda del Tuerto. Para Isabela, el silencio y el anonimato habían muerto esa noche. El eco de su nombre volvía a recorrer los caminos polvorientos de boca en boca hasta llegar a oídos de quienes jamás la habían olvidado. En su interior no sentía orgullo ni satisfacción, solo resignación. Cada muerte que había causado era una cadena más que la ataba a su pasado. Cada rumor que la nombraba era un recordatorio de que la paz no era para ella. Pero el oeste, con su hambre de mitos y héroes de pólvora, no pedía su opinión. La había devuelto al centro de la leyenda. Y mientras los coyotes aullaban bajo la luna y las cantinas llenaban vasos para brindar con su nombre, Isabela comprendió que la verdadera batalla apenas empezaba. No contra forajidos, no contra sheriffs, sino contra el peso de ser un fantasma vivo. El eco de su nombre ya no podía detenerse. La viuda roja había regresado y el viejo oeste estaba dispuesto a recordarlo. En esta parte se muestra cómo el rumor comienza a extenderse, cómo el pueblo y las tierras vecinas reavivan la leyenda de la viuda roja, y cómo Isabela entiende que el anonimato ya no es posible. El cielo del oeste ardía en tonos de cobre y púrpura cuando Isabela salió de su cabaña. Llevaba el sombrero bien calado, las pistolas ajustadas a la cintura y esa calma que solo los verdaderos pistoleros podían mantener antes de enfrentarse al mundo. Ya no quedaban huellas de la simple colona que había tratado de ser. La máscara había caído. Lo que permanecía ahora era la mujer que tantos temían y otros tantos idolatraban, la viuda roja. La tierra misma parecía guardar silencio al verla caminar hacia el horizonte. Los buitres rondaban arriba, testigos mudos de lo ocurrido días atrás. Los coyotes, como heraldos, aullaban en la distancia. Y aunque todo parecía quieto, Isabela sabía que cada paso la acercaba no solo a su destino, sino al renacer de una historia que el oeste había intentado olvidar. El muchacho, Billy, permanecía en el umbral de la cabaña, con el rostro sombrío. Había prometido guardar silencio, pero la expresión en sus ojos revelaba que comprendía la magnitud de lo que estaba presenciando. Ser testigo del retorno de una leyenda era en sí mismo un peso que marcaría su vida. Isabela lo miró una última vez. Recuerda, chico, la libertad no se gana con miedo, sino con sangre y decisión. Su voz era firme como un disparo. Billy asintió sin poder responder. Sabía que aquel encuentro lo había cambiado para siempre. Mientras tanto, en las ciudades cercanas, los rumores habían cobrado fuerza. Cazarrecompensas, forajidos y sheriffs hablaban del mismo relato. La misteriosa mujer que había acabado con la banda del Tuerto no podía ser otra que la viuda roja. Su nombre se repetía en tabernas y fogones, como un eco imposible de silenciar. Algunos la llamaban heroína, otros monstruo, pero todos coincidían en algo. Había regresado, y el oeste no olvidaba. Esa noche Isabela cabalgó hacia un risco alto desde el cual se divisaba todo el valle. El viento agitaba su cabello, y la luna llena iluminaba la vastedad infinita. En ese silencio recordó lo que había perdido, su familia, su hogar, su nombre verdadero. Todo lo que alguna vez fue ella había muerto junto a su esposo, en la emboscada que la había convertido en la viuda roja. Por años había intentado enterrar esa parte de sí misma bajo la apariencia de Colona, bajo la rutina sencilla del aislamiento. Pero la pólvora siempre encontraba su camino de regreso, como si el destino la buscara incansablemente. Ahora lo entendía con claridad. No podía escapar de lo que era. El oeste no le permitía paz a quienes tenían cuentas pendientes. Con los ojos cerrados susurró una plegaria, no por redención, sino por fuerza. Si la leyenda debe vivir, que viva conmigo. Que no sean otros quienes escriban mi historia. El viento pareció responderle, arrastrando consigo el ulular lejano de coyotes. En ese instante Isabela tomó la decisión final. No huiría más, no se escondería. Si el viejo oeste quería su leyenda, la tendría. Pero no como una presa acorralada, sino como un fantasma armado, dispuesto a reclamar su sitio entre las sombras de la frontera. Al amanecer, la figura de Isabela se recortaba contra el horizonte. Su silueta solitaria, a caballo, avanzaba hacia el corazón del desierto, donde los caminos se cruzaban y la ley de los hombres apenas rozaba la superficie de la tierra salvaje. Allí sería buscada, temida, enfrentada.
Allí se escribirían nuevos capítulos de su historia. En los pueblos, cada vez que se encendía una hoguera, alguien contaba su regreso. La vi en la colina con la luna a sus espaldas, decía un viajero. Escuché que se enfrentará a los cazarrecompensas, aseguraba otro. La leyenda crecía más con cada relato hasta volverse imparable. Isabela lo sabía. Ya no era dueña de su destino. La viuda roja no era solo un nombre, sino un símbolo. Representaba al mismo tiempo el miedo y la justicia, la muerte y la libertad. Y en un oeste donde la frontera se devoraba a sí misma, los símbolos eran más fuertes que las balas. Cuando el sol alcanzó su cenit, Isabela sonrió levemente. No era una sonrisa de felicidad, sino de aceptación. Que venga el que quiera, aquí estaré. Y con esa declaración cabalgó hacia adelante, dejando tras de sí el eco de los cascos y la promesa de una guerra que aún no había comenzado. Porque aunque muchos pensaban que había sido derrotada por el pasado, en realidad la viuda roja había renacido más fuerte, más libre y más temida que nunca. El viejo oeste volvía a tener a su pistolera más buscada. Y su historia apenas empezaba. Con esta parte la historia cierra en tono épico. Isabela ya no huye de su pasado, sino que lo abraza y lo convierte en fuerza. Acepta su destino como leyenda del oeste, dejando abierto el camino para más aventuras o para que su mito siga creciendo en las voces de otros.